mundo lleno de misterios y enigmas, pocas cosas capturan tanto la imaginación como los encuentros con objetos voladores no identificados, OVNI, y extraterrestres. Desde informes de acuerdos secretos entre gobiernos y seres de otros planetas, hasta encuentros aterradores en regiones remotas, este informe explorará algunas de las historias más fascinantes e introspectivas sobre lo desconocido. No querrás perderte esta exploración. En febrero de 1954, el presidente Dwight D. Eisenhower desapareció misteriosamente mientras estaba de vacaciones en Palm Springs, California. La explicación oficial era que necesitaba hacer una visita de urgencia al dentista, pero esta versión pronto fue cuestionada por teóricos de la conspiración y testigos que afirmaron que, en realidad, Eisenhower participó en un hecho extraordinario, la firma de un tratado con una civilización extraterrestre. Este acuerdo, que pasó a ser conocido como Tratado de Granada, supuestamente establecía una serie de pactos secretos entre el gobierno de Estados Unidos y seres de otro planeta. Según estos informes, la reunión tuvo lugar en una base militar muy restringida, posiblemente en la base de la Fuerza Aérea Edwards, conocida en ese momento como Aeródromo de Muroc. Allí, en un ambiente lleno de secretismo, Eisenhower habría negociado un acuerdo con los extraterrestres que permitiría a estos visitantes cósmicos realizar investigaciones en la Tierra a cambio de compartir tecnologías avanzadas con el ejército de Estados Unidos. El supuesto encuentro en la base militar fue descrito como un evento sin precedentes en el que altos oficiales militares, científicos de renombre y figuras religiosas se encontraron cara a cara con seres de otro mundo. Estos extraterrestres, a menudo llamados Eteri, en los informes de la época, fueron descritos como seres altos y esbeltos, con apariencia humanoide, pero claramente distintos de los humanos. Durante el encuentro se discutieron una amplia gama de temas, desde la paz y la seguridad hasta la cooperación tecnológica. Según se informa, los extraterrestres se han ofrecido a compartir conocimientos avanzados sobre propulsión, energía y medicina en un esfuerzo por ayudar a la humanidad a progresar. A cambio, los Eteri solicitaron permiso para realizar abducciones humanas periódicas con fines de investigación médica, asegurando que ningún ser humano resultaría dañado y que todos los recuerdos de estos encuentros serían borrados. Eisenhower, llevando el peso del mundo sobre sus hombros, habría aceptado estas condiciones bajo ciertas garantías. Una de las más polémicas fue la construcción de bases subterráneas secretas en zonas remotas, como la famosa Área 51, en Nevada, y otras en la región conocida como Far Corners, donde convergen Utah, Nuevo México, Colorado y Arizona. Estas bases servirían como puntos de colaboración entre humanos y extraterrestres. Cada uno de estos eventos está envuelto en misterio y secretismo, alimentando innumerables teorías y especulaciones sobre lo que realmente sucedió en ese momento. La historia del supuesto encuentro de Eisenhower con seres de otro planeta se ha convertido en uno de los principales pilares de las teorías conspirativas que involucran a extraterrestres y al gobierno de Estados Unidos. Aunque muchos detalles siguen sin estar claros ni probados, esta narrativa continúa infundiendo la curiosidad y la fascinación de personas de todo el mundo, dejando abierta la posibilidad de que tal vez parte de esta historia sea más que ficción. El tratado entre humanos y extraterrestres, llevado a cabo en secreto, pronto se convirtió en tema de intenso debate y especulación. Para algunos investigadores y teóricos de la conspiración, este acuerdo representó una traición monumental, argumentando que el gobierno de Estados Unidos sacrificó la seguridad y la libertad de sus ciudadanos a cambio de avances tecnológicos. Por otro lado, hay quienes sostienen que el tratado fue un mal necesario, una forma de evitar un conflicto potencialmente catastrófico con una civilización mucho más avanzada. Según esta perspectiva, Eisenhower y sus asesores militares habrían actuado con la mejor de las intenciones, buscando asegurar la paz y la estabilidad en un mundo que apenas comenzaba a comprender la magnitud del fenómeno OVNI. A lo largo de los años, la falta de pruebas concretas y la naturaleza altamente clasificada de los documentos relacionados
han mantenido el Tratado de Granada en el ámbito de la especulación. Sin embargo, los testimonios de personas como Gerald Light, que escribió sobre su experiencia en Murok, y las numerosas menciones en memorandos y correspondencia de la época, sugieren que realmente pudo haber ocurrido algo extraordinario. El impacto de estas teorías no se limitó solo a los círculos entusiastas de los ovnis. Han inspirado libros, documentales y películas, contribuyendo al creciente escepticismo sobre las actividades secretas del gobierno. Según estos críticos, el acuerdo permitió que miles de personas fueran secuestradas sin su conocimiento o consentimiento, sometidas a experimentos cuyos propósitos y resultados siguen siendo desconocidos. Los relatos de estas abducciones describen experiencias aterradoras de tiempo perdido, donde los abducidos se despiertan en lugares diferentes a donde estaban anteriormente, a menudo con cicatrices inexplicables o implantes misteriosos en sus cuerpos. Historias aterradoras cuentan cómo estas personas fueron sometidas a procedimientos médicos invasivos sin su consentimiento, lo que generó un profundo sentimiento de vulnerabilidad y desconfianza hacia las autoridades. El número de secuestros denunciados parecía exceder ampliamente lo estipulado en el tratado, y en algunos casos, nunca más se volvió a ver a las personas. Este incumplimiento del acuerdo alimentó las teorías de que los extraterrestres estaban utilizando a los humanos para investigaciones mucho más siniestras de lo que se había acordado inicialmente. Como parte del Tratado de Granada, se estableció que a los extraterrestres se les permitiría construir bases subterráneas en colaboración con el ejército de los Estados Unidos. Estas instalaciones estarían ubicadas en áreas remotas para evitar la atención del público y facilitar la cooperación encubierta entre las dos especies. Una de las bases más conocidas es la famosa Área 51 en Nevada, que se ha convertido en un símbolo de misterio y conspiración. La finalidad de estas bases era múltiple. Sirvieron como centros de investigación donde los extraterrestres y los científicos estadounidenses trabajarían juntos para desarrollar tecnologías avanzadas como sistemas de propulsión, armamento y dispositivos energéticos. También se dijo que en estas instalaciones se llevaron a cabo experimentos biológicos y genéticos con humanos y otras formas de vida en un intento de comprender mejor la biología y la medicina extraterrestre. El acceso a estas bases estaba muy restringido y solo se permitía la entrada al personal con las autorizaciones más altas. La censura y la desinformación se han convertido en herramientas esenciales para mantener el secreto. Cualquier filtración de información fue rápidamente neutralizada y las personas que hablaban de sus experiencias fueron desacreditadas públicamente, tachadas de locas o fanáticas. Los medios de comunicación, a menudo en connivencia con las autoridades, minimizaron o ridiculizaron los avistamientos y testimonios para desviar la atención y mantener un escepticismo generalizado. Este ambiente de ocultamiento tuvo profundos efectos en la población. La desconfianza hacia el gobierno y las instituciones ha aumentado significativamente, alimentando un clima de paranoia y sospecha. Las comunidades cercanas a áreas de actividad extraterrestre se han visto particularmente afectadas, y los residentes informan de un aumento de fenómenos inexplicables y una sensación constante de vigilancia y miedo. A medida que se acumularon testimonios y comenzaron a filtrarse pruebas, quedó claro que la verdad detrás del Tratado de Granada y sus consecuencias era más compleja e inquietante de lo que nadie podía imaginar. La lucha por guardar estos secretos solo sirvió para intensificar la curiosidad, dejando la sensación de que aún queda mucho más por descubrir. La determinación de las personas que estaban dispuestas a descubrir la verdad detrás de los misteriosos acontecimientos fue inquebrantable. A continuación, profundizaremos en un reportaje ocurrido el 9 de diciembre de 1965. Alrededor de las 4 de la tarde, un intenso resplandor cruzó el cielo sobre el este de Norteamérica. Inicialmente se creyó que este objeto era un meteoro, pero su trayectoria inusual, que incluía un giro controlado, levantó sospechas mientras se dirigía hacia Pensilvania. A las 16:47, el objeto se estrelló en una zona boscosa cerca de la pequeña ciudad de Kecksburg, dejando un rastro de luz y escombros a su paso.
Los vecinos que presenciaron el suceso describieron el objeto como una bola de fuego que se movía a gran velocidad. Su brillo era tan intenso que iluminaba el cielo, y sus movimientos erráticos despertaban curiosidad y miedo entre los vecinos del lugar. Algunos de los observadores que se encontraban más cerca del sitio aseguraron que el objeto tenía forma de campana y estaba cubierto de extraños símbolos, detalles que hicieron que la explicación inicial de un meteoro comenzara a cuestionarse. Poco después del impacto, el pánico y la curiosidad se apoderaron de la comunidad de Kecksburg. Cientos de personas se dirigieron al bosque con la esperanza de ver más de cerca lo que muchos creían que era una nave espacial estrellada. Entre los primeros en llegar al lugar se encontraban voluntarios del departamento de bomberos y lugareños curiosos, que describieron el objeto como una gran campana de metal, parcialmente enterrada en el suelo. John Murphy, director de noticias de una estación de radio local, fue uno de los primeros reporteros en llegar al lugar. Entrevistó a varios testigos, entre ellos niños y adultos, que describieron el objeto como una estrella ardiente. Una mujer llamada Frances Culp se comunicó con la policía estatal para informar que había visto un artefacto brillante en el bosque. Su testimonio motivó a las autoridades a iniciar una investigación, creyendo inicialmente que podría tratarse de un avión que se había estrellado. La respuesta militar fue rápida y contundente. A las pocas horas del impacto, camiones llenos de personal militar llegaron a Kecksburg y tomaron el control absoluto de la zona. Los soldados acordonaron el lugar y ordenaron a todos los civiles que se marcharan inmediatamente, amenazando con utilizar fuerza letal para garantizar que se cumplieran sus órdenes. Esta intervención marcó el fin de cualquier acceso civil al objeto y a la zona de impacto. Los testigos que observaron la operación militar desde lejos informaron haber visto un gran camión de plataforma que transportaba un objeto cubierto por una lona. La forma del objeto debajo de la lona coincidía con las descripciones iniciales del objeto como una campana. La velocidad y el secreto con el que actuó el ejército aumentaron la especulación y alimentaron teorías de conspiración. Las autoridades militares declararon oficialmente que el objeto era solo un meteoro y que no tenía nada de especial. Sin embargo, quienes presenciaron la operación no quedaron convencidos. La presencia de tantos soldados armados y la rapidez con la que se retiró el objeto sugirieron a muchos que el gobierno ocultaba algo mucho más significativo. Años más tarde, la NASA intervino para respaldar la explicación oficial. En 2005, la Agencia Espacial Estadounidense declaró que los fragmentos de escombros recuperados en la región procedían de un satélite ruso, Cosmos 96, que había caído a la Tierra el mismo día. Algunos vieron esta declaración como un intento de cerrar el caso con una explicación plausible. Sin embargo, los críticos argumentaron que las características del objeto visto en Kecksburg no coincidían con las de un satélite, y además, las afirmaciones de la NASA carecían de pruebas físicas, ya que los fragmentos de escombros supuestamente se habían perdido en los años 90. Las explicaciones oficiales no convencieron a todos y varias teorías alternativas comenzaron a ganar terreno. Una de las más discutidas es que el objeto era, en realidad, un satélite, pero no el Cosmos 96, sino algún otro tipo de dispositivo espacial, posiblemente de origen americano. En 1965, la Guerra Fría estaba en su apogeo, y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética lanzaban numerosos satélites y artefactos secretos. Algunos teóricos sugieren que el objeto podría haber sido un prototipo de vehículo de reentrada, o incluso una nave espía fallida. Otra teoría fascinante que ha surgido es que el objeto podría ser algo completamente diferente, algo no terrestre. La posibilidad de que se tratara de una nave extraterrestre no fue descartada por muchos de los que siguieron el caso. La falta de información concreta, el comportamiento reservado de las autoridades y la desaparición de los escombros no hicieron más que reforzar la idea de que detrás de este suceso había algo más que la simple caída de un meteoro o un satélite. Este evento en Kecksburg se convirtió en uno de los avistamientos de ovnis más intrigantes y continúa siendo un punto de discusión e investigación hasta el día de hoy, con muchas preguntas aún sin respuesta.
La gente continúa debatiendo qué sucedió realmente aquella tarde de diciembre de 1965, y el misterio sigue siendo uno de los grandes enigmas de la era moderna. Se especula que el objeto visto en Kecksburg podría ser Die Glocke, o la campana, una supuesta máquina experimental nazi desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. Según esta teoría, los nazis habrían creado una nave con forma de campana, con la capacidad de manipular el tiempo y el espacio, y de alguna manera, esta máquina habría viajado en el tiempo, de 1945 a 1965, acabando estrellándose en Kecksburg. Las descripciones del objeto como una campana y los extraños símbolos observados en su superficie son puntos que refuerzan esta teoría, aunque carece de evidencia concreta y permanece en el campo de la especulación. El incidente de Kecksburg dejó una profunda huella en la comunidad local. Muchos de los residentes quedaron profundamente impactados por lo que vieron y experimentaron ese día. La llegada del ejército y la forma en que las autoridades manejaron la situación generaron un clima de desconfianza y miedo. La intervención militar fue vista como una invasión y una violación de los derechos de los ciudadanos, quienes sintieron que sus experiencias y testimonios fueron desacreditados y silenciados. Con el tiempo, el escepticismo hacia las explicaciones oficiales no hizo más que crecer, y Kecksburg se convirtió en un lugar de moda para los investigadores de ovnis y entusiastas del misterio. Anualmente, el pueblo organiza reuniones y conferencias donde se discuten teorías y se comparten experiencias relacionadas con el incidente. Este interés continuo ha mantenido viva la memoria de lo sucedido y ha brindado a los residentes una plataforma para expresar sus preguntas y buscar respuestas. La experiencia de haber presenciado algo inexplicable y luego ser ignorado por las autoridades generó un sentimiento de aislamiento y desconfianza. Sin embargo, la comunidad encontró una forma de resiliencia al unirse y compartir sus historias, haciendo del incidente parte de la identidad cultural de Kecksburg. Con el paso de los años, la combinación de testimonios, investigaciones y teorías alternativas mantuvo el incidente de Kecksburg como uno de los misterios más duraderos y debatidos en la historia de los avistamientos de ovnis. La búsqueda de la verdad continúa, con nuevas generaciones de investigadores y testigos, manteniendo viva la curiosidad y el deseo de comprender qué sucedió realmente en ese pequeño pueblo de Pensilvania. Otro informe intrigante ocurrió en Nuevo México, más precisamente bajo las arenas del desierto Dulce. Se dice que allí se encuentra una de las instalaciones más secretas y controvertidas del mundo, la base Dulce. Según diversos testimonios y teorías de conspiración, esta base subterránea es un complejo con varios niveles, cada uno de ellos dedicado a actividades altamente clasificadas. Supuestamente construida en colaboración con extraterrestres, la base se compone de al menos 7 niveles, cada uno con un propósito específico. El primer nivel es para seguridad y control de acceso, asegurando que solo pueda ingresar personal autorizado. En los niveles inferiores, se encuentran laboratorios de investigación sobre tecnologías avanzadas, incluidos sistemas de propulsión y energía. Más abajo se encuentran las zonas donde supuestamente se llevan a cabo experimentos biológicos y genéticos, no solo con humanos, sino también con otras formas de vida. Los rumores indican que estos experimentos incluyen clonación, hibridación y manipulación genética, todo ello realizado bajo el más estricto secreto. La base Dulce no solo sería un centro de investigación y desarrollo tecnológico, sino también un lugar de cooperación entre humanos y extraterrestres. Se cree que este complejo fue diseñado para aprovechar tecnologías alienígenas avanzadas y aplicarlas con fines militares y científicos, en un esfuerzo conjunto por ampliar los límites del conocimiento humano y extraterrestre. Philip Schneider, ingeniero geológico que trabajó en la construcción de bases militares subterráneas, es uno de los testimonios clave que reveló detalles sobre la base de Dulce y el supuesto conflicto armado que se desarrolló debajo de ella en 1979. Schneider fue asignado a un proyecto en Dulce, donde pronto se dio cuenta de que no se trataba de una base subterránea cualquiera. Mientras cavaban un túnel, Schneider y su equipo
se toparon con una zona cavernosa que desprendía un fuerte olor a azufre. Al descender para investigar, Schneider afirmó haberse encontrado cara a cara con lo que describió como un extraterrestre de 7 pies de altura. Asustado, y en un acto reflejo, disparó su arma reglamentaria, matando al alienígena. Sin embargo, esta acción provocó una respuesta violenta por parte de otros extraterrestres que estaban presentes en la cueva. Schneider describió este encuentro como uno de los momentos más aterradores de su vida. Informó que después del disparo, se produjo un intenso tiroteo, que resultó en varias bajas tanto en el lado humano como en el alienígena. Según Schneider, las autoridades mantuvieron este suceso en absoluto secreto, y cualquier información sobre lo ocurrido fue rápidamente suprimida. Afirmó que la base Dulce era solo una de varias instalaciones donde humanos y extraterrestres colaboraban en proyectos ultrasecretos, con implicaciones potencialmente devastadoras. Las revelaciones de Schneider, aunque ampliamente discutidas y recibidas con escepticismo, agregaron una nueva capa de misterio al ya enigmático incidente de Dulce. Su muerte, que ocurrió en circunstancias misteriosas, solo sirvió para alimentar aún más las teorías de conspiración, y muchos creyeron que fue silenciado para evitar que saliera a la luz más información sobre la base de Dulce. Con el paso de los años, la base Dulce y las historias asociadas a ella se han convertido en una parte importante del folclore ovni, atrayendo la atención de investigadores, cineastas y entusiastas de todo el mundo. Mientras que algunos ven estas historias como pura ciencia ficción, otros creen que hay una pizca de verdad en las afirmaciones, y que la realidad detrás de estas historias es más extraña que cualquier ficción. Las teorías y los informes sobre la base Dulce continúan fascinando e intrigando, manteniendo vivo el debate sobre la posibilidad de que, bajo las arenas del desierto de Nuevo México, se encuentre uno de los secretos mejor guardados de la historia moderna, que involucra una alianza oculta entre humanos y seres de otro mundo. Philipp Schneider, un ingeniero que afirmó haber trabajado en la construcción de bases subterráneas, compartió una historia sorprendente sobre un supuesto conflicto con extraterrestres en la base en Dulce, Nuevo México. Informó que durante una operación de excavación, en 1979, él y su equipo encontraron una cueva que desprendía un fuerte olor a azufre. Mientras investigaba, Schneider encontró una criatura alienígena de unos 2 metros de altura. En un reflejo de miedo, disparó su arma, matando al ser, pero provocando una respuesta violenta por parte de los demás alienígenas presentes en la cueva. Durante el enfrentamiento, los alienígenas utilizaron un tipo de arma de energía que hirió gravemente a Schneider, quemándole varios dedos y provocándole heridas en todo el cuerpo. En medio del caos, un soldado de las fuerzas especiales logró rescatarlo, activando un ascensor de emergencia, pero sacrificando su propia vida para garantizar que Schneider pudiera escapar. La batalla que siguió entre los soldados y los extraterrestres resultó en la muerte de más de 60 militares estadounidenses. Las consecuencias de este conflicto fueron profundas y variadas. Los soldados supervivientes quedaron marcados no solo físicamente, sino también psicológicamente. La naturaleza del incidente, combinada con el absoluto secreto impuesto por las autoridades, creó un ambiente de miedo y desconfianza. Los soldados fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad extremadamente estrictos, bajo amenaza de severas penas si revelaban lo sucedido. A pesar de estas amenazas, Philipp Schneider decidió romper su silencio años después. Compartió su historia en conferencias y entrevistas, denunciando que el gobierno de Estados Unidos estaba confabulado con extraterrestres y que las actividades en Dulce eran solo una pequeña parte de una red mucho más grande de cooperación interplanetaria. Su decisión de hablar públicamente tuvo consecuencias trágicas. En 1996, Schneider fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas, oficialmente clasificadas como suicidio, aunque muchos creyeron que fue asesinado para silenciarlo. La figura de Philipp Schneider y su relato del conflicto en la base de Dulce han sido objeto de intenso escrutinio y debate. Schneider, un ingeniero geológico con una larga carrera en la construcción de instalaciones subterráneas, se presentó al público en los años 90
con su historia sobre la batalla con extraterrestres en Dulce, su valentía al hablar en público y los detalles gráficos de sus heridas parecieron darle cierta credibilidad. Sin embargo, los críticos cuestionan varios aspectos de su relato. La falta de evidencia física verificable, como documentos oficiales o corroboración de otros testimonios directos, es una razón importante para el escepticismo. Además, algunos han señalado inconsistencias en su historia y los detalles técnicos que presentó sobre bases subterráneas y supuestas tecnologías alienígenas. A pesar de estas críticas, los defensores de Schneider argumentan que sus conocimientos técnicos y las consecuencias personales que enfrentó, incluida su muerte en circunstancias sospechosas, refuerzan la veracidad de su testimonio. La división entre creyentes y escépticos mantuvo vivo el debate sobre la autenticidad del relato de Philip Schneider y la existencia de la base de Dulce. Ahora, exploremos otro relato, esta vez en Merrill, Oregón. Sucedió una noche mientras un conductor conducía por la autopista 39, saliendo de Klamath Falls. El testimonio es de un hombre que conducía un camión de mudanzas U-Haul con remolque. Notó una luz brillante y rectangular que emanaba de un objeto a unos 15 o 20 metros de la carretera. Aunque era de noche, pudo distinguir una forma parecida a un disco, de aproximadamente 6 metros de diámetro, al que aparentemente le faltaba un pequeño segmento en un lado. Intrigado y un poco alarmado, el conductor redujo la velocidad para observar mejor el objeto. En ese momento, notó la presencia de varias figuras alrededor del objeto. La oscuridad le impedía ver con claridad los rasgos de estas figuras, pero parecían pequeñas, como niños o adolescentes, y parecían estar trabajando alrededor del objeto. El conductor sintió alarma al percatarse que las figuras habían notado su presencia y lo observaban. Al ingresar a la ciudad y perder de vista el objeto, el conductor decidió darse la vuelta para regresar y observar más de cerca. Sin embargo, al regresar al lugar luego de unos minutos, el objeto y las figuras ya no estaban allí, dejando solo una ligera niebla en el área donde habían estado. Durante los breves momentos en los que el conductor pudo observar a los seres alrededor del objeto, notó que parecían estar ocupados en alguna tarea, aunque no pudo ver sus rostros ni detalles específicos debido a la oscuridad. Estimó que eran de baja estatura, posiblemente entre 1 y 5 pies de altura. Su altura y el contexto hicieron pensar al conductor que podrían ser niños, adolescentes o incluso mujeres, debido a su delgada complexión. Cuando los seres se dieron cuenta de que estaban siendo observados, detuvieron abruptamente sus actividades y permanecieron inmóviles, mirando al conductor. Esta reacción aumentó el sentimiento de aprensión del conductor, quien interpretó que los seres estaban alarmados por su presencia. Esta breve interacción fue suficiente para convencerlo de que había presenciado algo fuera de lo común. Luego de regresar al lugar y encontrarlo vacío, el conductor continuó su camino. Poco después, notó una luz roja parpadeando en el cielo, similar a una baliza aérea, pero que parecía flotar sin ningún soporte visible. Esta luz, que inicialmente parecía imitar una baliza de aviación, pronto reveló otras luces rojas y blancas alrededor de su circunferencia, que se movían en secuencia. Luego, el objeto se inclinó hacia adelante y comenzó a volar lentamente, cambiando de dirección hacia las montañas hasta que desapareció de la vista. El encuentro en Merrill, Oregón, fue objeto de varias investigaciones y teorías que intentan explicar lo sucedido. Una de las primeras hipótesis sugiere que el objeto visto por el conductor podría haber sido un avión o helicóptero militar experimental. La proximidad de bases militares en la región apoya esta teoría, sugiriendo que el conductor pudo haber presenciado una prueba secreta de un avión avanzado. Sin embargo, la falta de ruido y las maniobras inusuales del objeto cuestionan esta explicación. Otra hipótesis considera la posibilidad de que se trate de un dron avanzado, ya que estos dispositivos pueden realizar movimientos rápidos y precisos, y son más silenciosos que los aviones tradicionales. Sin embargo, la descripción del objeto como un disco con luces secuenciales y su tamaño aparentemente mucho mayor que el de un dron típico, plantea dudas sobre esta teoría. La tercera y más especulativa hipótesis es que el conductor tuvo un encuentro con una nave extraterrestre.
Los detalles del avistamiento, como la luz brillante, la forma del objeto y la presencia de figuras humanoides, coinciden con numerosos informes de avistamientos de ovnis en todo el mundo. Además, la interrupción de los dispositivos electrónicos del conductor es un fenómeno comúnmente reportado en casos de encuentros cercanos con ovnis. Las teorías y debates sobre los acontecimientos relatados en este capítulo continúan alimentando la curiosidad sobre los avistamientos de ovnis y los encuentros con seres que desafían toda comprensión lógica. El conductor, todavía intrigado por lo que había presenciado, continuó su camino, pero la experiencia en Merrill permaneció en su mente. No podía evitar la sensación de que algo extraordinario había sucedido esa noche. La imagen de las pequeñas figuras, aparentemente ocupadas alrededor del objeto, y el extraño silencio que rodeaba la escena lo perturbaron. Se preguntó qué estaban haciendo esas figuras y por qué desaparecieron tan rápidamente. En los días siguientes, el conductor comenzó a informar lo sucedido a amigos y familiares, pero las reacciones variaron desde el escepticismo hasta la preocupación genuina. Algunos le aconsejaron que olvidara el incidente, mientras que otros le sugirieron que informara del avistamiento a las autoridades locales, o incluso a grupos especializados en fenómenos paranormales. Él, sin embargo, se mostró reacio a buscar ayuda oficial, temiendo ser ridiculizado, o, peor aún, que su vida fuera invadida por curiosos e investigadores. Aún así, el deseo de comprender lo que había visto era demasiado fuerte para ignorarlo. Decidido a obtener respuestas, el conductor comenzó a investigar por su cuenta. Encontró informes de otros avistamientos en la región, algunos de los cuales describían fenómenos similares a los que había presenciado. Hubo historias de luces extrañas en el cielo, objetos voladores no identificados, e incluso encuentros con seres misteriosos. Estos informes lo alentaron a creer que no estaba solo, y que algo inusual estaba sucediendo en esa zona. Poco después, el conductor decidió regresar al lugar del avistamiento, esta vez de día, con la esperanza de encontrar algún rastro o pista que pudiera esclarecer lo sucedido. Al llegar, inspeccionó cuidadosamente el área donde había visto el objeto y las figuras, pero no encontró signos evidentes de que hubiera habido algo allí. No había marcas en el suelo ni rastros de actividad reciente. Sin embargo, mientras caminaba por la zona, notó algo que antes le había pasado desapercibido. Una ligera interferencia con sus dispositivos electrónicos, como si algo estuviera afectando las señales allí. Intrigado, regresó al pueblo de Merrill y comenzó a preguntar discretamente a los residentes locales. Para su sorpresa, descubrió que otros residentes también habían notado actividad inusual esa noche. Algunos informaron haber visto luces extrañas en el cielo, mientras que otros mencionaron una sensación de malestar que parecía apoderarse de la comunidad. Incluso hubo rumores de que el gobierno podría estar involucrado, tal vez realizando pruebas secretas o, como algunos susurraban, encubriendo la presencia de visitantes de otro mundo. Con el tiempo, personas que se hacían pasar por investigadores y entusiastas de los ovnis comenzaron a acercarse al conductor. Estaban ansiosos por escuchar su informe e incluirlo en sus investigaciones. Reacio al principio, finalmente cedió y compartió su experiencia en entrevistas y reuniones con otras personas que habían pasado por situaciones similares. Para él, estas reuniones se convirtieron en una mezcla de alivio y frustración. Alivio por finalmente encontrar personas dispuestas a escucharlo sin juzgarlo, y frustración por no tener todavía respuestas concretas sobre lo que había presenciado. Mientras tanto, el pequeño pueblo de Merrill empezó a llamar la atención fuera de sus límites. El incidente se extendió por círculos de entusiastas de los ovnis e investigadores paranormales, convirtiendo el sitio en un punto de interés para quienes buscan lo inexplicable. Se comenzaron a organizar conferencias y encuentros, atrayendo a curiosos de diversas partes del país, todos atraídos por el misterio de Merrill. Esta atención renovada ha traído una afluencia de visitantes a la ciudad, generando una mezcla de oportunidades y tensiones entre los residentes. Algunos residentes han comenzado a beneficiarse del creciente turismo de misterio, abriendo tiendas de souvenirs, cafés temáticos y ofreciendo recorridos por sitios de avistamiento. Otros, sin embargo,
estaban preocupados por la intrusión de extraños y lo que veían como una explotación sensacionalista de un evento que, para ellos, era fuente de miedo, no de curiosidad. Entre estos visitantes se encontraba un grupo de científicos independientes que, a diferencia de los entusiastas comunes y corrientes, venían armados con equipos avanzados de detección y análisis. Instalaron un pequeño campamento en las afueras de la ciudad, con el permiso reacio de las autoridades locales, y comenzaron a realizar una serie de experimentos en la zona. Utilizaron radares de penetración terrestre, detectores de radiación y dispositivos de espectrometría para intentar detectar cualquier anomalía que pudiera explicar lo ocurrido. El conductor, inicialmente desconfiado de toda esta atención, comenzó a colaborar con los científicos, brindando detalles precisos sobre el lugar y la hora del avistamiento. A cambio, esperaba obtener finalmente algunas respuestas. Los días se convirtieron en semanas y los científicos, aunque intrigados, no encontraron nada concluyente. Sin embargo, notaron algunas lecturas de radiación anómalas en un área específica, lo que generó más preguntas que respuestas. Con el paso del tiempo, el conductor empezó a sentir un cambio en su vida. Lo que comenzó como un simple avistamiento nocturno, se había convertido en un complejo viaje de descubrimiento y duda. No solo pasó a formar parte de un misterio que llamó la atención de muchos, sino que también empezó a cuestionar sus propias creencias y la naturaleza de la realidad. Mientras tanto, la comunidad científica y los entusiastas seguían debatiendo qué había ocurrido exactamente en Merrill. ¿Fue solo una coincidencia de eventos naturales y mal interpretados? ¿O algo realmente más allá de la comprensión humana sucedió esa noche? ¿Qué pasaría si hubiera más encuentros como ese, escondidos a plena vista, esperando ser descubiertos? El conductor, a pesar de no obtener todas las respuestas que buscaba, comenzó a aceptar que tal vez nunca obtendría una explicación completa. Sin embargo, también se dio cuenta de que el misterio de Merrill era mayor de lo que él o cualquier otra persona podía comprender, y que el verdadero valor residía en la búsqueda del conocimiento y la apertura a lo desconocido. Así que continuó su vida, pero con una nueva perspectiva, una mezcla de escepticismo y curiosidad, una comprensión de que a veces el mundo guarda secretos que desafían la lógica y la razón, y que esos secretos, por atemorizantes que sean, también son una parte esencial de lo que hace nosotros humanos. Con el paso de los meses, el conductor volvió a su rutina diaria, pero la experiencia Merrill permaneció fresca en su mente. Sintió como si hubiera sido tocado por algo mucho más grande que él mismo, algo que eludía la comprensión convencional. La ciudad, que alguna vez fue pacífica y silenciosa, se convirtió en un punto de convergencia para gente curiosa, científicos e incluso aquellos que buscan respuestas a los misterios cósmicos. Las conversaciones sobre ovnis y encuentros con lo desconocido se han convertido en algo común en cafés, tiendas e incluso escuelas locales. El incidente de Merrill se convirtió en el tema principal de las reuniones comunitarias, creando un sentido de unidad entre los residentes que se veían a sí mismos como parte de algo especial, pero inexplicable. El conductor, aunque consciente de la fascinación que había generado su historia, empezó a darse cuenta de que había algo más importante que simplemente buscar respuestas: la reflexión sobre la fragilidad y la inmensidad del universo. Se dio cuenta de que lo que realmente importaba no era lo que había visto, sino lo que representaba para él y quienes lo rodeaban. La experiencia en Merrill le enseñó a valorar las preguntas tanto como las respuestas, a aceptar lo desconocido y a mantener la mente abierta a las posibilidades que el mundo, y quizás el universo, tiene para ofrecer. Una noche, al pasar nuevamente por el lugar del avistamiento, el conductor detuvo su camión al costado de la carretera, apagó el motor y salió, respirando profundamente el aire frío de la noche. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban intensamente, y recordó el sentimiento de asombro y miedo que lo había invadido ese día. Pero ahora, ese sentimiento era diferente. Había serenidad al saber que no todo necesita ser explicado, que algunos misterios pueden seguir existiendo sin ser resueltos. Mientras miraba hacia el horizonte,
Se formó una ligera niebla en el campo donde había visto las misteriosas figuras. Se preguntó si tal vez, en algún lugar más allá de las estrellas, había seres que también se preguntaban qué había más allá de su propio mundo. Sonrió sabiendo que el verdadero misterio no estaba solo en el cielo o en los campos, sino dentro de cada uno de nosotros, en nuestra capacidad de imaginar, cuestionar y seguir buscando. Al regresar a su camioneta, encendió el motor y continuó su camino. Esta vez, ya no había miedo, solo la sensación de que era parte de algo más grande. Una historia que seguiría contándose una y otra vez, alimentando la curiosidad y la fascinación durante generaciones. Ahora, con este viaje reflejado y completado, te invito a ser parte de esta increíble comunidad de exploradores de lo desconocido. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te encontraste pensando en las vastas posibilidades del universo, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Realmente queremos saber qué pensaste de la historia y, más importante aún, qué aprendiste de ella. Deja tu opinión y cuéntanos. ¿Crees que hay algo más por ahí? ¿Qué harías si estuvieras en el asiento del conductor esa noche? Sigamos esta conversación en los comentarios y quién sabe, juntos podremos acercarnos a comprender los grandes misterios que nos rodean. Gracias por estar con nosotros en este viaje y nos vemos en la próxima historia.